Tengo el honor de estar en comunicación con el expresidente de la República de Ecuador, a quien tuve la oportunidad de conocer en mi viaje a Guayaquil. Me estoy refiriendo al presidente, el doctor Abdalá Bucaram. Presidente, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Muy amable. Muchas gracias, Juan. Aquí siempre presente para conversar sobre los temas internacionales que agobian a nuestros países. Usted en el 97 fue perseguido, incluso vacado por incapacidad mental. Después se vio lo que vivió el Ecuador y muchos dirán, Abdalá no estaba loco, tenía razón. ¿Piensa que usted fue un incomprendido? No, no creo que fui un incomprendido, creo que fui demasiado comprendido. Y obviamente las oligarquías nacionales de América Latina tienen un matrimonio indisoluble entre ellos, Fuerzas Armadas, Iglesia, oligarquías, y como la Iglesia no se puede unir en segundas nupcias, no se pueden matrimoniar con los pueblos. Entonces, estos entes oligárquicos poderosos que manejan nuestras riquezas y manejan nuestra fe pública y manejan nuestra fe religiosa, originaron un golpe de Estado sumado a la prensa, que desgraciadamente pues es una prensa corrupta, porque no defiende la libertad de expresión, sino solamente que defiende los intereses de corporaciones internacionales y nacionales. Entonces, es muy difícil para estos países salir del subdesarrollo de esta manera. Cuando a ti te dan 100 horas de palo inventándote que eres ladrón, que eres criminal, que eres todo, y no puedes hablar un minuto, o estás prohibido de hacerlo. Incluso a usted Entonces, lo criticaban porque cantaba, porque bailaba, por cualquier absurdo criticaban a Bucaram. Era un deporte más nacional de sí, la prensa. ¿cuál es el delito de cantar? Ahí lo vi cantar a Loco Milei, lo vi cantar en su momento, bailar a Macri, Carlitos Memento, le gustaba cantar el tango. ¿Cuál es el problema? Esas son virtudes y valores humanos. Realmente yo era una esperanza tan poderosa, la esperanza más poderosa que dio el país, que tuvieron que tumbarme porque yo iba a hacer un proyecto económico, social y político que no es que me iba a permitir vivir 20 años porque yo creo en la alternabilidad democrática, sino que iba a ser realmente inderrotable estas ideas, porque íbamos a llenar de medio millón de viviendas populares al pueblo y el pueblo solamente abastecía el 25% del pago mensualmente y el 75% lo subsidiaba el Estado. O ideas brillantes como las mochilas escolares para cambiar el sistema educativo de nuestro país. Y en fin, habían tantas ideas, inclusive O reformas lograr una constitucionales. dolarización ordenada, a diferencia de la que se hizo con Claro, Baguad en el no, 2000. es que a mí me da risa que ahora que hubo el triunfo de Milei, hablaban de Maguad. En Argentina, pues sí, Maguad fue un golpista que estaba en contra de lo que yo planteé la convertibilidad para entrar a la dolarización, porque yo sí planteé la convertibilidad como una primera medida para luego llegar a la dolarización, Y que eran usted esquemas. llamó de Y asesor al ministro Domingo Escúcheme, Cavallo, uno de los Maguad se artífices de la opuso. convertibilidad de Argentina. Claro, Maguad se opuso totalmente a la presencia de Caballo, inclusive en el país, y se opuso totalmente a estas ideas que no eran propias de Caballo nomás. Yo ya el 88, en la segunda vuelta con Borja, había hablado ya del rol 2 de una nueva moneda 1 a 1 para luego entrar en la dolarización. Es decir, yo ya tenía estas ideas porque yo conocía el sistema de Panamá. Yo ya había estado en el exilio en Panamá y Panamá pues no tiene nuestro petróleo, Panamá no tiene nuestro camarón, Panamá no tiene nuestra cocoa, no tiene nuestro café, no tiene nuestras flores. Y yo digo, ¿cómo? ¿Y cómo este país tiene el doble del salario que el nuestro? ¿Cómo este país, Panamá, tiene un ingreso per cápita de $22,000, mientras que Colombia tienen 4,000 o 5,000? Entonces era obvio que algo fallaba en nuestro sistema. Lo que fallaba era la moneda, porque eso permitía la desvalorización del sucre
permitía las emisiones inorgánicas de dinero de gente de baja calidad moral como son las bandas y mafias políticas, y eso nos llevaba a procesos inflacionarios como el que ha llevado Argentina, donde los han dejado con mayor respeto en la mierda, y que yo estoy seguro que Milei podrá hacer algo por Argentina. ¿A usted le hubiese gustado estar el domingo en la asunción del presidente Milei? Claro, desgraciadamente yo tengo impedimento de salir del país, porque esa es la forma que tienen de controlarme, de impedirme participar y de tantas cosas. Pero me hubiera fascinado, más que nada porque ha habido muchas comparaciones tratando de buscar que Milei es el nuevo Bucarán o que Milei está tan loco como Bucarán. Y no es así. El caso de Milei es un caso que debe ser de estudio muy profundo, como fue de estudio muy profundo mi caso, lo que originó el golpe de Estado en apenas 6 meses, Igual su menos que caso una no mujer solo encívica. se tiene que interiorizar en la presidencia, sino que yo que conozco Guayaquil, he hablado con mucha gente, usted es considerado uno de los mejores alcaldes de Guayaquil, incluso hizo el famoso malecón. Usted, Sí, antes de bueno, llegar yo a fui un gran presidente, intendente. tuvo una trayectoria importante y fue uno de los mejores alcaldes de la ciudad. Cuando yo fui un gran alcalde, fui un gran intendente, fui un gran todo. La cosa es cuando la esperanza popular, la de los pobres como era yo, llegó al poder, buscaron un golpe de Estado y lo consiguieron. Y lo consiguieron las mafias políticas. Quienes que son de izquierda y de derecha. ¿Se podrían Yo por decir que eso, estas mismas mafias políticas lo derrocaron al patriota, el presidente Lucio Gutiérrez en el 2005? así es, también era un patriota. Por eso me gusta mucho lo que está pasando con Milei, porque el caso de Milei es un caso que la gente todavía no entiende, que está rompiendo paradigmas. Paradigmas como, por ejemplo, los ideológicos. Algunos no se dan cuenta y lo identifican por ser un libertario a Milei como un hombre de extrema derecha. Y yo digo que hay conceptos de Milei que son de izquierda y que los que dicen que son de izquierda son de extrema derecha, porque ¿quién califica lo que es derecha o izquierda? ¿Acaso izquierda es el que cree en Marx? ¿Acaso derecha es el que cree en Adam Smith? Son tonterías. El concepto de derecha se basa en lo que es el concepto de oligarquía, el gobierno de pocos en perjuicio de muchos, el gobierno de concentración y monopolios y corporaciones en perjuicio de los pueblos. Y en eso, yo que soy un hombre de izquierda toda mi vida, me quedé sin ideología, porque comprobé que lo de la izquierda era eficiente, eran mafias políticas, oligárquicas. Maduro, Chávez y todos están multimillonarios. Abdalá, La recordemos que usted señora fue Cristina, víctima de las mafias y lamentablemente tuvo la pérdida de su cuñado, el presidente Roldós, y de la primera dama, su hermana Marta. Usted bueno, vivió lo que son las mafias políticas. El magnicidio claro, de eso fue ya Roldós y la primera dama Bucarán, hoy poco y nada se habla. bueno, eso yo lo acusé a la CIA en su momento, y hoy la CIA me ha quitado a mí la visa para viajar a Estados Unidos, ¿no? Amparado en las mafias políticas de Ecuador que están tratando de causarme todo el daño posible a mí y a mis hijos. Efectivamente, Jaime Roldós lo mataron un mes antes que Omar Torrijos y lo volaron en el avión las fuerzas oligárquicas de este país con la CIA, encabezadas por las Fuerzas Armadas del vicealmirante Raúl Soros Encaladas, con fuerzas armamentistas internacionales. Esa es la verdad. Yo no puedo dejar de decirla porque estoy loco, como ustedes dicen. A muchas personas le hubiese dado miedo continuar en política después del atentado que sufrió el cuñado y la hermana. En cambio, usted sacó fuerzas para continuar trabajando. ¿De dónde sacó esta fuerza para seguir trabajando por el pueblo a pesar de que fue víctima y esto le costó 2 familiares directos? Justamente porque el pensamiento de Roldós para mí era un pensamiento que merece ser patrimonio histórico. Y todos sabemos que los hombres no somos más que ideas de Dios. Y toda idea que le gusta a un pueblo, a un hombre, es una idea universal. No puede ser exclusivamente patrimonio de quien la generó. Por ejemplo,
Tú puedes hablar tranquilamente de Sócrates en este momento y señalarte como un socrático sin decir que las frases que estás emitiendo son de Sócrates, porque el pensamiento de Sócrates es universal. Y efectivamente Jaime Roldós tuvo una fuerte entrada de pueblo contra trincas, pueblo contra oligarquías. No lo perdonaron, lo mataron. Yo salí vivo porque yo sí era del barrio, yo sí era de Potrero. Mi cuñado Jaime era un muchacho muy inocente, muy sano, briol, tremendamente inteligente, tremendamente formado, ¿no? Pero totalmente ingenuo, y se llevó a mi hermana Marta también a la muerte en el Cerro de Guairapungo. Hablando de la formación, siempre lo entrevisto y tengo un gran concepto de él, seguramente usted lo comparte, con el entonces vicepresidente que luego asumió la presidencia después del asesinato de su cuñado, el presidente Osvaldo Hurtado. ¿Qué opina de él? Porque es uno de los Bueno, yo pensadores de no nuestra tengo región. el mismo concepto de ti, no tengo, porque yo pienso que en esa época la democracia cristiana internacional jugaba un papel importante con las fuerzas oligárquicas financieras hasta el Vaticano. Y obviamente no me es grato para mí saber que el beneficiario del asesinato de Roldós fue Osvaldo Hurtado. Yo no digo que él lo mató, pero sí digo que el vicealmirante Raúl Rosa Encalada estaba a las órdenes de él y fue el que ejecutó el asesinato. Y yo me maté enseñando pruebas de esto y nunca se llegó absolutamente nada, porque en este país brilla la impunidad. Hurtado es un hombre muy inteligente, Así muy es. sagaz, muy capaz, y también extremadamente forma parte de las grandes fuerzas oligárquicas del Ecuador. Otra situación que es confusa en la historia del Ecuador, yo siempre le entrevisto, también tengo un buen concepto, realmente tengo un buen concepto de casi todos los presidentes ecuatorianos, porque hay gente muy formada. Lo que pasó con Rosalía Arteaga, le hicieron un golpe parlamentario que asumió Fabián Alarcón, esta sucesión fue constitucional. ¿Qué pasó con la señora, la doctora Arteaga? Bueno, ella se buscó el golpe de Estado porque ella dio el golpe de Estado. Ella fue parte del golpe de Estado contra Bucarán y fue tan ingenua que creyó que las fuerzas que estaban tumbando a Bucarán le iban a permitir a ella que sea presidente de la República. Su ambición y la envidia me hace que yo la califique actualmente ante el mundo como que Eva vive siempre en su corazón. Un tema que trascendió en algunos videos, no sé si será verdad o es una leyenda, que usted como presidente del Barcelona de Ecuador lo quería contratar a Diego Armando Maradona. ¿Qué tal cierta es esta versión? Ah, pero mira tú, yo logré hacer amistad con Diego y habíamos conversado que él iba a jugar de 10 y que los tiros libres le iba a cobrar de lado derecho con curva al arco, y yo iba a jugar de 9, 9 y medio, digo yo, porque yo jugaba de 9 y medio, y yo iba a cobrar los tiros libres del lado izquierdo. Y estaba todo programado. Y mandé un emisario, un empresario que pagó $500,000 a los empresarios de Diego Armando. Y desgraciadamente el golpe de Estado fue una semana antes. Ellos no podían permitir que Bucaram brille tanto, y peor jugando un partido de fútbol, que yo juego algo de fútbol, entonces no iba a quedar mal. Entonces no pudieron, con la envidia y el odio que me tenían, no pudieron tolerar que este descendiente libanés, porque aquí hay mucho de ese odio a una raza libanesa, ellos no pudieron tolerar ese fanatismo que se armó por la llegada de Maradona y que iba a jugar con Bucarán, y me tumbaron antes que llegue Diego. Hicimos el acuerdo, yo le di $500,000 de entrada, y cuando llegara acá le daba otro $1,000,000. Y claro, ya estaba financiado porque él producía 4 o 5 millones de dólares. En ese El nombre momento era Diego. Guillermo Coppola, ¿no? El representante de Dios. Sí, pero no fue Coppola que cogió la plata. Fue otro que se me escapa el nombre. Chili, no recuerdo el nombre. Fue otro que cogió la plata. En todo caso, quedamos tragados con el $500,000, y ya Diego con los años me decía, mira, ya no estaba en condiciones ni físicas, ni no andaba bien Diego ya. Entonces ya conocemos el problema de Diego. Entonces me decía, llévame, dame el otro $500,000 y yo llego a Ecuador. Y ya no tenía sentido.
Además es que yo ya estaba en el exilio. No iba a participar yo en el espectáculo con Diego. Un tema interesante para preguntarle, ya que usted es descendiente de libanés, en el 82 fue una guerra con Israel donde destrozaron a Beirut. ¿Usted se solidariza con el noble y heroico pueblo palestino que está sufriendo ante Israel? Claro, mire, ahí hay un tema de desinformación a nivel mundial, porque los pueblos no son estudiados y no conocen la historia. Para comenzar, el año 1948, los israelitas que en esa época habían matado a Jesús, Caifás y Anás, y por medio de Herodes originaron la primera guerra mundial contra los niños, hoy han originado la segunda guerra mundial contra los niños de Palestina. Eso es un holocausto. Y la gente desconoce que en el año 1948, sobre pretexto del holocausto, la ONU y los países británicos, franceses, norteamericanos resolvieron entregarle un terreno en Palestina, pero tienen otras opciones, tenían Birmania, tenían los pueblos caucasos, rusos, que es de donde vienen ellos, porque la gente no sabe que los judíos nacen en Europa, nacen en Rusia, cruzan al Medio Oriente donde Abraham, llegan donde a Judá, y llegan a los pueblos árabes. Pero ellos salen de ahí porque hubieron muchas crisis posteriormente, en los años 1492, cuando el rey Fernando y la reina Isabel crearon la Comisión de Santo Tomás de Torquemada y comenzaron a matar a todo judío que no se convertía al cristianismo. Y si ellos pagaban una dote y compraban un apellido, podían seguir siendo judíos. De ahí nacieron los sefarditas. Por otro lado, en Europa estaban Alemania, Polonia, los asquinazis. Entonces estos hombres actuales judíos, rubios, ojos verdes, ojos azules, son europeos. Y el 60% de la población que hay en Israel es europea. Ahí no viven casi los árabes del Líbano, de Siria, que son judíos muchos. No viven los árabes de Nazaret, de Canaán. ¿Usted llegó a conocer la tierra de sus antepasados? ¿Fue al Líbano? No tuve esa suerte. Un mes después de mi caída, yo iba a asistir justamente a visitar a varios países árabes y una carta de Arafat hacia mí influyó mucho en el golpe de Estado, porque los americanos filtraron la carta y me pusieron como que yo era un guerrillero, un terrorista. Es más, cada vez que iba a Estados Unidos, cuando oían mi nombre, para entrar al aeropuerto me tenían 4 horas, porque me llama Abdalá Bucarán. Y claro, Abdalá es el nombre del hijo mayor de Osama Bin Laden, que mató a medio mundo. Y Abdalá es el rey de Jordania, y Abdalá es el nombre del padre de Mahoma. Y Abdalá Oclan fue el que mató a ni sé cuántos norteamericanos en Turquía. Entonces yo soy un terrorista, porque me llamo Abdalá. Pero en el mundo árabe mi nombre es muy común. Es como Juan, es como Sí. Pedro, pero no lo entienden. Entonces, en lo mío ha habido siempre un gran componente racial, político, religioso, a pesar de que soy un cristiano, que me ha perjudicado toda mi vida. Y he luchado contra ese imperio de la maldad de la prensa, de la falta de oportunidad, y me he mantenido vivo. Hoy me voy a dedicar a ser streamer. El 23 de diciembre tengo mi primera intervención, ¿no? Voy a jugar un GTA, me dicen, y jugaré algunos partidos de fútbol, quizás llegue a jugar con Agüero, ¿no? Que él también está dedicado a ser streamer. Abdalá, ¿qué nos puede decir de lo que confirmó en una entrevista hace meses que yo le hice por teléfono, de que va a postular nuevamente a la presidencia del Ecuador? Sí. Yo tengo todas esas intenciones, lo que no tengo es dinero. Pues yo soy tan honesto que lo menos que tengo es dinero. Entonces, pero voy a postularme el año 2025.
Y créame, lo que me ha gustado mucho ¿Por el qué pensamiento partido? libertario. ¿Fue en la lista ¿Ah? 10? Sí, claro, voy a tratar de recuperar mi partido. Me ha gustado mucho este pensamiento libertario de Milei, que es obviamente es una ideología secularista, ¿no? Incluso Y los heredera colores de los grandes movimientos. eran los mismos, el amarillo, los colores libertarios. ¿No? Sí, 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 sí. Este es un heredero de los movimientos de la Ilustración y basan sus principios políticos en nociones de ciencia y no creen mucho pues en las éticas religiosas y apoyan el laicismo. Son unas ideas muy originales las de Milei, porque Milei tiene el mérito de que ha demostrado que ser culto o ser respetuoso no es cuidar los oídos ajenos. Milei le dice la concha de tu madre a la oligarquía y le dice hijo de puta a un delincuente. Entonces, él no está queriendo decir que la madre es una prostituta, ni está queriendo decir lo que significa concha de tu madre. Lo dicen porque es una forma de expresión cultural de los pueblos para demostrar su enojo ante gente que no tiene calidad moral. Entonces, ha ofendido los oídos de mucha gente. No es culpa de Milei. Milei hace su libertad de expresión. Es culpa de los que escuchan y desconocen su libertad de expresión como válida y vayándose de cultura y que falta respeto, pero en las noches son capaces de andar con la moza y estar en pelotas haciendo todas las diabluras posibles. Hay una falsa sociedad a la que Milei agote. A mí me gusta mucho Milei, a pesar de un hombre que dicen que es de extrema derecha, porque en mi criterio es un izquierdista y él no lo sabe. Aunque izquierda o derecha no vale la pena. Milei está hablando de permitir que todo el mundo tenga la posibilidad de trabajar y está respetando las libertades individuales de cada ser humano. ¿Qué mayor socialismo que eso? Ahora, el buscar los dogmas filosóficos del socialismo, la igualdad entre todos, eso es estúpido. Eso no va a pasar. Uno puede como gobernante tener un gran corazón y tener una gran obra social, que es lo que yo creo que hay que hacer siempre. ¿Cómo piensa que Pensar se va a más en los llevar el pobres. presidente Milei con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa? Bueno, Daniel lo conozco hace muchos años. Es hijo de mi gran amigo Álvaro Novoa. Él dice que es un chico de centroizquierda, porque el padre fue candidato y partido que era de centroizquierda. Y obviamente a él le molesta que digan que es derecha. Y yo me he dado cuenta que Daniel tiene un altísimo concepto del presidente Milei. Y créame lo que apenas me permiten salir del país, viajaré a Argentina, porque para mí Milei puede ser un antes y un después de las mafias políticas de nuestras patrias. ¿Quién gobierna Si es que Ecuador? él cumple lo que ¿Daniel ha dicho, Noboa o su padre, el popular Alvarito? Porque muchos decían que atrás de la candidatura de Daniel Noboa Surín estaba el padre. Álvaro está un poco enfermo y tiene alguna enfermedad un poco crítica. Claro que él se ha fomentado y se ha dulcificado en la figura de su padre, porque fue un gran candidato de Bucarán y ganó la presidencia de la República en el 98, pero se la robó Yamil Maguad. Le hicieron fraude electoral y brutal. Le robaron 8 o 10 puntos sin ninguna vergüenza. Entonces, hay un gran componente de la centroizquierda y de Álvaro Noboa en Daniel. Claro, Daniel no tiene la fortuna de su padre. La fortuna la tiene su padre. ¿No Pero es está un chico aliado muy al respetuoso. correísmo, Noboa? ¿Perdón? ¿No está aliado al correísmo, Noboa? No, mire, lo que pasa es que en esta búsqueda de justicia contra los que robaron nuestra nación, han habido excesos. Y el correísmo obviamente está demonizado. Pero es una realidad. Están con 50 hombres ahí. Y él con dos partidos más ya tiene mayoría. ¿Hasta cuándo los presidentes se van a inmolar? Porque este Correa es un ladrón. Lazo fue más ladrón que Correa. Es un delincuente de un nivel inconmensurable. Un mentiroso. Un hombre que era casi un tísico de la mentira.
Y sin ¿Lazo fue embargo, responsable del feriado bancario? Después algunos salieron pero a negarlo. claro, había responsabilidad de parte de él y ya ahora lo hemos comprobado. Ahora con mayor razón. Lo hemos visto como el gran pagador de deuda externa. En una forma criminal ha pagado deuda externa hasta los años 2024. ¿Por qué? Porque él es uno de los beneficiarios de los bonos del Estado. ¿Considera que Entonces tiene estamos que hablando de terminar gente preso el corrupta. presidente Lazo? ¿Perdón? ¿El presidente Lazo tendría que estar preso? Debe estar preso ya. Pero ya veo que se quiere ir a Portugal. De que Estados Unidos para mí se va a Portugal no vuelve más. Es lo que un hombre que está fogueado con 10.000, 15.000 millones de dólares. Se mata en risa. Ese es el problema de estos países. La corrupción, básicamente. La última pregunta, Abdalá. Usted gobernó en un periodo similar al presidente Fujimori. ¿Qué opina de la liberación del presidente Fujimori en el Perú? Opino lo mismo de lo que opino del asesinato de Jesús, que fue una injusticia entre un hombre decente. Del asesinato de Gandhi, una injusticia ante un patriota. Del asesinato de Luther King, una injusticia ante un hombre de libertades y de derechos humanos. Opino lo mismo que pienso del asesinato de Jaime Roldós y de Torrijos, una injusticia. Lo que hicieron con Fujimori fue una canallada histórica que representa en gran parte por qué el mundo a veces piensa que los peruanos son desleales. No es que lo son, es que sus clases políticas no toleran el éxito de ningún otro ser humano. Fujimori fue un presidente ejemplar, Usted un recién presidente hablaba que en extraordinario. Ecuador tuvo discriminación racial por ser de origen árabe. ¿Fujimori también lo tuvo por ser de origen asiático? Estoy segurísimo de eso, porque no hay ninguna razón para que le digan el chino y que ahí me digan turco. Es obvio que hay un complejo psicoidal en la mentalidad de una cultura latinoamericana. Muchísimas gracias, presidente. Espero poder entrevistarlo más seguido para que con usted se pueda hablar de todos los temas. Realmente es Ya, importante que su claro. voz sea escuchada, sobre todo en nuestro continente. Me siento muy feliz por la libertad de Alberto Fujimori. Creo que es una muy buena noticia para la humanidad y para los hombres que luchan por sus pueblos. Desgraciadamente, en América Latina, y ojalá que mi ley no lo sufra, todo hombre que se mete a Redentor sale crucificado. Buenas noches. Muchas gracias.